El tema que voy a desarrollar para ser presentado en estas jornadas de investigación en la querida Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, o mejor dicho, para el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, aunque yo he pertenecido a ambas dependencias, el tema es el de la agroindustria en Venezuela, un panorama histórico. Empezando por el siglo XIX y tomando en cuenta las profundas deficiencias estructurales que siempre obstaculizaron ese desarrollo agrícola y manufacturero. Y entre esos obstáculos sobresale la fragmentación de los mercados, la falta de vías de comunicación, la muy limitada inversión de capitales, el atraso técnico, la ausencia de un sector capitalista que fuera realmente sólido, y todo ello acompañado de recurrentes crisis económicas mundiales. Realmente, signos de progreso comienzan a observarse en las últimas décadas del siglo XIX, en el marco del auge de las exportaciones de café y de un conjunto de reformas que apuntan a reorganizar las finanzas públicas, estimular el ingreso de inversiones extranjeras. Mientras se van difundiendo algunas señales que son indudables en cuanto a la modernización de los centros urbanos, surgen muchísimos emprendimientos que están destinados a la transformación de productos agrícolas, proceso que continuó con mayor dinamismo en las primeras décadas de la centuria siguiente. Al respecto, debemos subrayar que toda esta expansión estuvo sustentada en la iniciativa privada y encabezada en muchos casos por inmigrantes europeos que fueron introduciendo poco a poco técnicas y métodos de trabajo provenientes de otros países, de donde traían experiencia en industrialización. Pero es a mediados del siglo XX cuando el crecimiento de este sector de la agroindustria alcanza un desarrollo mucho más significativo y que está asociado en esa ocasión ya a la acción promotora del Estado, tendencia que se va a fortalecer a partir de los años 50 bajo la clara influencia de la corriente desarrollista y del papel primordial que va adquiriendo la renta petrolera como un motor de la economía nacional. En esta etapa, el Estado va a cumplir un papel modular en el fomento del desarrollo económico, a diferencia de la etapa anterior, que como ya les dije, el eje giraba más bien en torno a las actividades del sector privado. Si bien la sustitución de importaciones tuvo repercusiones muy beneficiosas en el desenvolvimiento industrial, sin embargo, debemos acotar que el excesivo proteccionismo adoptado a lo largo de un periodo demasiado prolongado generó también una gran fragilidad en las empresas que se vieron enfrentadas a problemas bastante difíciles de confrontar. Por un lado, se encontraba el impacto de las políticas de liberalización económica de los años 90, que fue desfavorable para la industria venezolana, que había evolucionado al calor de la protección estatal. Esto es indudable. Pero por otro, también se proseguía con la implementación de medidas de liberalización y se modificaban las condiciones económicas internacionales en el marco de la globalización, un proceso que nos rodea, que nos envuelve. Y este sector, hasta entonces, el sector industrial, hasta entonces amparado por el Estado, no logró adaptarse a las nuevas exigencias de la economía, por lo cual muchas empresas fueron absorbidas por grandes transnacionales, aunque
es muy corriente, es un fenómeno relativamente común que en los países industrializados existan muchísimas alianzas estratégicas y fusiones. De modo que esta es una tendencia que está a la orden del día y que no solamente sucede en nuestros países, sino también en naciones desarrolladas. A pesar de las limitaciones de la sustitución de importaciones, tampoco podemos dejar de subrayar que es un proceso que tuvo efectos beneficiosos, porque aportó una experiencia muy enriquecedora en materia de adelanto de conocimiento, de avances tecnológicos, de formación de recursos humanos, evidenciando que cuando estamos analizando el sostenido crecimiento agrícola e industrial desde los años 40 hasta la bonanza fiscal de los 70, bueno, evidentemente existe en todo ese periodo un avance, hay un progreso, hay un crecimiento que es indudable. Una pregunta que nos podemos formular y que tiene una respuesta un tanto difícil es, ¿hubo en Venezuela un intento serio por sembrar el petróleo? Esa es una muy buena pregunta. No es fácil responder esta incógnita, es necesario reexaminar y analizar en profundidad todos los logros alcanzados a través del crecimiento de la agricultura y de la agroindustria y sus efectos en la sociedad en su conjunto, naturalmente. En el periodo que está comprendido entre la Segunda Guerra Mundial y la crisis energética de la década de los 70. Evidentemente hubo un crecimiento allí sostenido, un crecimiento constante y con ingresos del petróleo relativamente bajos y también más o menos constantes. Distinta es la situación que se desencadena en las décadas posteriores, porque la profundidad de la crisis actual ya parece proceder de una política deliberada para convertir al Estado en la instancia fundamental en el terreno económico. Es una situación muy distinta y su consecuencia más palpable es la destrucción del aparato productivo que estamos sufriendo en la actualidad. La actual declinación de la agricultura y de la agroindustria se podría superar si se adoptan realmente cambios estructurales dentro de un esquema de desarrollo que sea sustentable, pero es una dinámica que requiere de la redefinición del papel económico del Estado, de restablecer la confianza y la seguridad jurídica y personal, por supuesto. Y desde el punto de vista estrictamente económico, sería esencial promover las inversiones por parte del sector privado, incrementar la productividad y adoptar estrategias que permitan conducir y llevar al equilibrio en cuanto a las regulaciones, porque si bien son necesarias determinadas regulaciones, también es necesario que las mismas no se conviertan en frenos a la productividad y a la libertad de empresa. Y siempre es necesario tomar en cuenta los desafíos del mercado internacional. En tal sentido, como síntesis, debemos indicar que la agroindustria ha tenido un camino muy largo, un camino que se inicia en el siglo XIX con la transformación de productos agrícolas, con la utilización de máquinas de vapor de una manera muy progresiva y muy lenta, y sobre todo ya en el siglo XX, pero que a pesar de todas sus dificultades, a pesar de su lentitud, implicó empleo, implicó la posibilidad de un aprendizaje y una capacitación laboral, e implicó también el crecimiento económico de ciertos sectores que tienen un alto nivel de empleo y que por lo tanto contribuyen a
al bienestar de la sociedad, que finalmente es a lo que apuntan o deben apuntar, mejor dicho, las distintas actividades económicas.